Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Martínez Bengoa, soy Sales Specialist dentro de la división de productos eléctricos, tengo 28 años en esta gran compañía y el día de hoy voy a platicarles sobre el tema de cintas eléctricas dentro de este gran evento de la ONCE. Quisiera iniciar diciendo que 3M es la primera compañía en inventar y comercializar cintas adhesivas para diferentes aplicaciones, dentro de las cuales 3M identifica todas estas aplicaciones como la marca Scotch. Bien, para comenzar con este tema, quisiera hablar de cómo está construida una cinta en términos generales. En primer lugar, tenemos, empezando desde la parte más exterior, al separador marcado en color naranja. Posteriormente tenemos el respaldo. Inmediatamente después el primario y posteriormente el adhesivo. Y a continuación vamos a platicar de cada una de estas capas para entender su construcción. Hablando del separador, comúnmente se trata de una tira de papel o una tira plástica que la podemos observar, por ejemplo, en cintas de hule, como la cinta 23. Esta capa lo que tiene como función es evitar que las cintas se autofusionen o se queden pegadas a sus capas y puedan ser ya inútiles para su aplicación. Protegen a la cinta en términos generales y va a proveer un mejor desenrollamiento de la cinta para facilitar su aplicación. Posteriormente tenemos el respaldo, como dijimos anteriormente, que es propiamente el material principal de la cual está constituida la cinta y le va a dar sus características, es decir, el aislamiento, sello contra humedad u otras propiedades como es resistencia a los rayos ultravioleta o que sea una cinta autofusionable. Los materiales más comunes de respaldo son el vinil, el hule y la masilla. Posteriormente viene el primer. El primer es un material que se va a colocar entre el respaldo y el adhesivo y su mayor función es lograr el anclaje o que el adhesivo quede adecuadamente colocado al respaldo. Es decir, para que el adhesivo no se desprenda. Otra de las funciones que va a dar el primer es evitar el telescopeo de una cinta, es decir, el movimiento o desplazamiento del alma sobre el rollo de la cinta. Y posteriormente, y como última capa, está el adhesivo. El adhesivo va a proveer la capacidad de la cinta a adherirse a cualquier sustrato y comúnmente los adhesivos son sensitivos a la presión. Este material dará a la cinta un confort de desenrollo o desenrollado, de tal manera que si es muy agresivo el adhesivo, pues va a ser más difícil desenrollarlo, y si es muy suave, va a producir el efecto contrario. Entonces, el adhesivo, además de que sea una propiedad importante para adherirse al sustrato, también tiene que ver en el manejo de la cinta. Es importante comentar que las cintas autofusionables carecen de este compuesto. Nosotros tenemos 4 grupos de cintas que a grandes rasgos están las cintas de vinil, las cintas de hule, las cintas masillas y las cintas especiales. El día de hoy vamos a platicar de las primeras 3, es decir, cintas de vinil, de hule y de masillas. Hablando de las cintas, es importante comentar que de acuerdo a la condición a la que van a aplicarse, podemos hacer una mejor selección. En esta tabla podemos ver, por ejemplo, que si queremos una mejor resistencia a la humedad o resistencia a los contaminantes del aire, los mejores materiales son el hule y la masilla. Pero si requerimos, por ejemplo, una mejor resistencia a químicos o resistencia a la abrasión, el mejor material es el PVC. En ocasiones podemos hacer una combinación de estos materiales para tener un mejor resultado si tenemos diferentes condiciones que requerimos cumplir. Hablando de las cintas de vinil, vemos que, como ya dije previamente, tiene una buena resistencia a la corrosión y buena resistencia mecánica.
trabajan bien con todo tipo de cubiertas de cable y van a estar sobre todo aplicadas en bajo voltaje. De manera genérica, las características de una cinta de vinil va a ser la capacidad aislante, la elongación, la elasticidad, la buena capacidad de desempeño en condiciones de temperatura, tanto baja como alta, su capacidad adhesiva y finalmente su espesor. Platicando inicialmente de la capacidad dieléctrica, las cintas de vinil están fabricadas básicamente para aplicaciones en baja tensión. En cuanto a la resistencia a la ruptura dieléctrica, esta se va a medir en volts y ese es el punto a partir del cual una sola capa de una cinta puede presentar una falla eléctrica. Esto es importante comentarlo porque se piensa que si damos más vueltas en un encintado vamos a tener mayor capacidad eléctrica y esto no es así. Otra característica importante es la elongación, es decir, es la capacidad de la cinta para estirarse. En este caso nos va a permitir generar mejores sellos al adaptarse mejor al contorno del material. Otra característica importante es la temperatura, ya que debe soportar una buena cinta condiciones tanto a la baja para evitar congelarse o también en condiciones de alta temperatura donde el adhesivo puede desprenderse y generar problemas de seguridad en el encintado. La elasticidad es otra característica importante donde el material una vez que está estirado en el momento de aplicarse debe regresar a su forma original, lo cual va a generar un sello dinámica, evitando entrada de materiales indeseables como son ácidos o humedad. Esto va a trabajar de manera conjunta con el adhesivo para que quede bien conformado el encintado. La adhesión obviamente va a evitar que se bandere o se desprenda del área protegida a la cual se está haciendo la aplicación. Las cintas premium contienen un alto índice de adhesión sobre materiales como el plástico, el cobre y el aluminio. Una instalación correcta será vital para el éxito de la adhesión. Y finalmente el espesor, en este caso el vinil va a cumplir una función mecánica y dependiendo del espesor se va a incrementar esta característica. Es importante comentar que el grosor también va a ser relevante en la resistencia eléctrica, ya que aumenta según el espesor de la cinta. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones de una cinta de vinil? Pues en primer lugar, como ya se mencionó, el aislamiento primario, tanto aislamiento secundario como aislamiento mecánico. En el caso del aislamiento mecánico va a haber protección hacia las condiciones de operación de una instalación eléctrica, como la abrasión, el impacto o el corte directo. Y finalmente debe cumplir una protección contra el medio ambiente, es decir, contra la humedad, la corrosión y los materiales químicos. La familia de vinil que tenemos en 3M en México está la cinta Super 33, que es nuestra cinta premium, y la cinta 1600, que es una cinta para usos temporales. Hablando particularmente de la Super 33, como ya comenté, es una cinta de grado premium, donde el adhesivo de la cual está fabricado es sensitivo a la presión, tiene un respaldo de 7 milésimas y una tensión al aislamiento en 600 volts, una ruptura dieléctrica de 10 kV y una temperatura de operación de entre menos 5 grados a 90 grados y obviamente cuenta con el estándar UL, la norma NMX y cuenta con características importantes como que es autoextinguible y resistente a los rayos ultravioleta. Aquí voy a manejar un
Bien, este par de videos nos acaban de mostrar de una manera más gráfica cuáles son sus características de adhesión y de elasticidad. Bien, aquí tenemos un cuadro sobre las características de la cinta Super 33 y sus beneficios. En primer lugar está la adhesión, que nos va a ofrecer como beneficio menos bandereo, instalaciones duraderas y evitar retrabajos. La rigidez dieléctrica nos va a dar mayor seguridad en instalaciones, reducción de accidentes y, sobre todo, fallas en equipos. Estamos hablando de seguridad de personas y de instalaciones. El espesor nos va a dar mayor resistencia mecánica para proteger a cortes, nos va a dar mayor fuerza para sostener, por ejemplo, agrupamiento de cables o reducción en general a la superficie de los cables. Y finalmente la temperatura tiene un mayor rango donde vamos a tener una buena condición a la baja temperatura, ya que no se va a trozar, ni en el caso de mayor temperatura donde no se va a banderear. Entonces estamos hablando de una cinta con grandes características. El otro producto que tenemos dentro de la familia de vinil es la cinta 1600, que es para uso doméstico o también para uso temporal, donde vamos a tener un respaldo de 6 milésimas, una tensión obviamente en baja tensión y una ruptura dieléctrica de 9 kV con un rango de operación de 0 a 80 grados y resistente a los rayos ultravioleta. Aquí tenemos una tabla comparativa de las características entre ambos productos y los beneficios, como ya comentamos, tienen que ver con el alto desempeño, una cuestión de economía donde vamos a evitar problemas y trabajos críticos, vamos a tener un mejor desempeño en ambientes extremos, tanto de calor como de frío, y sobre todo una mayor confianza y tranquilidad, donde nuestras instalaciones no van a tener ningún problema a largo plazo y ninguna condición de riesgo a las personas o a las instalaciones. El tema de la instalación de las cintas también es importante para un buen desempeño de estas. Siempre debemos hacer una instalación a medio traslape, estirando la cinta a 5/8 de su ancho original, más o menos 3/4 también de una manera más mnemotécnica. Y es importante mantener esa tensión en todo el momento del encintado, donde debemos de dar al menos 2 capas a este medio traslape que ya comenté, y el encintado siempre debe realizarse desde la superficie de menor diámetro hacia la superficie de mayor diámetro. Y importante comentar que no se debe cortar la cinta estirándola, sino preferentemente con un cúter o con unas tijeras para que no quede tensionada la cinta. De esa manera no se bandere. Entonces son 5 recomendaciones fáciles para una instalación de cinta de vinil. Vamos a pasar ahora a hablar a las cintas de hule. Normalmente pueden ser con o sin liner. Ya hablamos del separador. Tenemos diferentes cintas donde el aislamiento primario puede llegar hasta 69 kV y tienen una característica importante donde nos ofrecen una buena protección contra la humedad, que es una de sus características más importantes, ya que son autofusionables y tienen diferentes aplicaciones, como pueden ser inclusive para barras de conexión y algunas otras que vamos a platicar. Y importante el tema de la temperatura, que pueden llegar hasta 130 grados de temperatura en emergencia. Algunas de las principales características que tienen las cintas de hule es, en primer lugar, el control de la humedad. Al ser un material autofusionable, elimina cualquier posibilidad de paso del agua, ya que el hule, entre otras cosas, se fusiona a sí mismo y es impermeable, es decir, repele la humedad. Se puede utilizar tanto en exteriores como inclusive en registros para proteger la cubierta de los cables o como aislamiento primario.
Normalmente se recomienda hacer una combinación en la última capa de la cinta de hule con una cinta de vinil para proteger tanto ambientes corrosivos como daño al corte. Hablando de la temperatura, tienen un rango promedio de 80 hasta 105 grados y algunas llegan a tener hasta 130 grados con emergencia, es decir, van a tener un desempeño superior a las cintas de vinil. Alguna de ellas, como es la cinta 70, que es una cinta de silicón, está clasificada como H y puede llegar hasta 180 grados de operación. Al no contener ningún adhesivo, puede ser expuesta a una alta temperatura sin perder la adhesión. En el caso del espesor, es importante comentar que se adhieren 4 veces más que las cintas de vinil, es más gruesa y va a dar protección, por ejemplo, a condiciones de vibración en motores, ya que van a absorber esta condición mecánica. Tenemos dentro de la familia de las cintas de hule 3 productos. El primero de ellos es la cinta 23, que es muy conocida en el mercado, que se puede aplicar tanto en baja tensión hasta media tensión en 69,000 volts y está construida con un separador que protege la cinta antes y durante la instalación. La siguiente cinta es la cinta 130, que es muy similar a la cinta 23, pero no lleva separador, lo cual genera un mayor confort durante la instalación y tiene una característica de mayor disipación térmica. Y finalmente la cinta 70, que es una cinta inorgánica, es de silicón, y va a tener una aplicación de resistencia a aborrescencia, arqueo y ozono, y también importante comentar que tiene una aplicación hasta 180 grados. Hablando de las cintas 130 y 23, ambas están fabricadas a base de hule EPR para dar un mayor sello hermético. Ambas son autofusionables, no vulcanizables, son características diferentes, ya que la vulcanización requiere azufre para su proceso. En el caso de las autofusionables, están libres de azufre. En el caso de la 23, como ya comentamos, lleva separador y la 130 no lleva ese liner o separador. Una buena aplicación de estas cintas van a eliminar la formación de burbujas al momento de cintar de una manera adecuada. Y tienen la capacidad de aislamiento primario hasta 69,000 volts y son térmicamente estables en conductores, al ser conductoras de calor, ya que pueden llegar en operación desde 90 grados hasta 130 grados de emergencia. Bien, ahora hablemos de la cinta 70. Esta es una cinta también autofusionable, fabricada en hule silicón, lleva un separador o liner de tipo transparente y tiene una característica importante que es resistente al tracking y al arqueo eléctrico. También elimina formación de burbujas al momento de encintar y tiene, como ya comentábamos hace un momento, la clasificación H para operar a 180 grados continuos. Bien, algunas aplicaciones de la cinta 70 sirven para precintado en medio y bajo voltaje para generar aislamiento con reentrada limpia y sencilla. Por ejemplo, en el caso de las conexiones de motor, donde se requiere hacer un mantenimiento y con un cúter al retirarse no va a dejar ningún rastro ni de adhesivo ni de rastros de la cinta. Otra aplicación importante es como cubierta de protección en accesorios para mitigar efectos de arqueos y tracking, como puede ser en una terminal o cono de alivio. Bien, aquí tenemos una tabla de características de las 3 cintas, donde podemos comentar que sus mayores beneficios es una seguridad de las instalaciones eléctricas, conservación de los conductores y una alta índice de reducción de fallas. El tema de una diversidad de aplicaciones
también es importante, ya que tienen diversas características, como puede ser el tema de aislamiento eléctrico, sello contra la humedad y protección mecánica. Y obviamente tienen aplicaciones duraderas, debido a que son autofusionables, tienen una mayor disipación térmica y un sello dinámico. Las aplicaciones de las cintas de hule, pues puede ser como aislamiento primario para cables de 600 volts hasta 69,000 volts con aislamiento sólido. Como aislamiento primario se pueden construir conos de alivio o terminales en cables hasta 35,000 volts. También nos van a servir para la construcción o reconstrucción de cubiertas en cables de potencia para terminales sin empalmes, así como aplicaciones contra la humedad en conexiones eléctricas o aislamiento en barras de distribución. Haciendo aquí un listado de las características y beneficios, vemos que al ser materiales autofusionables nos van a brindar mejor sello contra la humedad, una eliminación de bandereo y nos van a evitar retrabajos. En la característica de rigidez dieléctrica, obviamente nos va a dar mayor seguridad en las instalaciones. Al reducir accidentes, nos va a dar seguridad a las personas y reducción en fallas de equipo. Hablando de la característica del espesor, nos va a dar mayor seguridad mecánica contra vibraciones y también puede utilizarse para rellenar superficies que sean irregulares de una manera muy sencilla. Y finalmente el tema de la temperatura nos va a dar un alto rango de aplicación, sobre todo en altas temperaturas, conservando equipos y conductores en buenas condiciones de operación. Bien, algunas recomendaciones de la aplicación. Siempre es importante comentar que se debe hacer un medio traslape preciso, estirando la cinta a 1/3 de su ancho original, de tal manera que se pueda permitir el adecuado fusión del material. Para aplicaciones en bajo voltaje se debe aplicar mínimo 2,5 capa a medio traslape. En el caso de aislamientos primarios para media tensión en terminales o empalmes, estas aplicaciones siempre vienen en kits para estos accesorios específicos. Nunca se deberán aplicar de manera directa sin un instructivo. Pasando a la familia de masillas, tenemos que sus principales propiedades son sello contra la humedad, aplicarse en superficies grasosas y también es importante ver su aplicación en diferentes geometrías que normalmente son irregulares o que presentan filos cortantes. Son sobre todo utilizadas en baja tensión, tanto en el uso interior o exterior. Sus principales propiedades son resistencia a la humedad. Esto puede ser útil, por ejemplo, para sellos en empalmes y terminales o también para utilizarse en industrias con altos niveles de vapor y aerosoles. Son acolchonadas, dúctiles y moldeables porque son muy suaves, llegan a estirarse hasta 1000% su longitud original y pueden, con diferentes configuraciones y combinaciones, hacer diferentes aplicaciones. Pueden rellenarse, así como generar cualquier relleno en diferentes geometrías. Y otra característica que tiene es que es resistente a plagas, ya que su conformación les permite ser usadas para disuadir a roedores u otros animales que puedan acceder a la conexión eléctrica. La familia de masillas son estas. En primer lugar, la Scotchfield, que es una cinta masilla no corrosiva autofusionable. La cinta o masilla 2210, que es una cinta combinada con tanto la masilla como con un vinil, de tal manera que se pueda ahorrar trabajo
al no usar dos cintas por separado. La cinta 22-28 es una cinta también combinada que en primer lugar lleva la masilla junto con un EPR o un hule duro que puede ser utilizable, por ejemplo, en sellos contra humedad en empalmes o, por ejemplo, para sellar barras colectoras. Y finalmente la cinta 22-29, que es una cinta 100% de masilla, muy dúctil y muy resistente y durable, con un separador, básicamente para aislar en bajo voltaje, para acolchar y sellar de manera rápida y fácil. La Scotch-Field, bueno, es la primera cinta tipo masilla que cumple con todos los estándares UL, así como ROS. Va a trabajar en un rango de operación de 0 a 80 grados centígrados y va a tener una elongación hasta de 1000% y es autofusionable por ser un material de masilla. Va a tener algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, sellar contra la humedad en puntos de salida de cable a tierra o crear un sello de humedad en las conexiones de cable multiconductores. Es una cinta que no es corrosiva, ya que es un material sintético. Hablando de la cinta 2210, como ya comenté, es una cinta combinada de masilla y de vinil. Va a aplicaciones en baja tensión y nos va a dar una protección contra rayos ultravioleta y abrasión y humedad. Va a cumplir con los estándares ROS y va a tener una aplicación de menos 18 grados abajo de cero y hasta 38 grados centígrados, tanto en uso interior como en exterior. Aquí tenemos alguna aplicación, por ejemplo, en exteriores, para alumbrado o inclusive en registros eléctricos para dar un sello en empalmes o en instalaciones eléctricas. La cinta 22-28 es una cinta también combinada con cinta masilla y una capa externa de EPR. Aísla conexiones hasta 1000 volts, va a contar con protección contra rayos ultravioleta y va a cumplir el estándar ROS, así como UL. La temperatura de operación es hasta 90 grados, tanto para uso interior como exterior. La cinta 22-29 es una cinta 100% de mastic, aísla conexiones de 1000 volts y es excelente para diferentes aplicaciones, para rellenos en superficies irregulares o geometrías complejas, así como nos va a permitir dar un sello contra la humedad. Va a cumplir con el estándar ROS y nos va a manejar una temperatura de operación hasta 90 grados centígrados. ¿Qué recomendamos hacer y qué no hacer con esta familia de masillas? Bueno, ¿qué debemos hacer? Como ya comentamos, suavizar formas irregulares en conectores o instalaciones eléctricas. Usar en accesorios como sello, cubrir conexiones expuestas a vapor o aerosoles, usar en paneles solares donde se requiere resistencia solar en los sellos, usar en ambientes que trabajan a altas temperaturas a no más de 80 grados centígrados y, por ejemplo, en reducción de vibración entre elementos que están sujetos a roces. ¿Qué no debemos hacer? Usar sin una capa protectora, como puede ser una cinta de vinil, para protegerlas al corte o a la fricción. Por eso hay cintas combinadas como la cinta 2210 o 2228. Si tenemos una cinta 2229, se recomienda dar una capa final con una cinta Super 33. ¿Qué no más debemos hacer? Usar en conexiones en donde se requiere reentrar de una manera frecuente sin colocar previamente una cinta, como puede ser una cinta cambre. ¿Qué es lo que sucede? Que estas cintas pueden dejar residuos en la conexión, entonces se vuelve un poquito más tardado y complicado la desconexión de los equipos a los cuales se están protegiendo. Tampoco se debe utilizar como aislamiento primaria en aplicaciones mayores a baja tensión
Y finalmente, no se debe aplicar en temperaturas menores a 0 grados. Bien, aquí tenemos una tabla de selección con las diferentes características de estas cintas, donde dependiendo de lo que requiramos, vamos a hacer una buena selección. En términos generales, nos va a dar ahorro, vamos a reducir mantenimientos, tenemos materiales combinados, donde tenemos sello contra la humedad y aislamiento, siempre enfocado a la seguridad, ya que va a evitar daños por humedad y corrosión, va a eliminar accidentes, tanto por una falla eléctrica o por fauna dañina, y estamos hablando de alta eficiencia, son aplicaciones rápidas, vamos a reducir inventario, porque muchas de ellas ya tienen 2 materiales a la vez, ahorrando diferentes productos, y obviamente nos va a reducir el gasto de inventarios. Algunas aplicaciones de cintas masillas pues son, ya comentamos, sello contra la humedad, sello de uniones eléctricas y mecánicas, sello en cables multiconductores, conexiones de cables a la intemperie, conexiones en alumbrado exterior, conexiones en barras conductoras, etcétera. Y ambas gráficas que vemos aquí nos dan alguna idea de dónde las podemos aplicar. ¿Qué nos ofrecen las masillas eléctricas? Bueno, al ser autofusionables, nos dan mejor sello contra la humedad, eliminan el bandereo y evitan retrabajos. Al ser un material altamente flexible, nos va a permitir rellenar espacios de difícil acceso, van a impedir la acumulación de aire y agua y se adapta a cualquier forma. Su espesor nos va a dar mayor seguridad mecánica en aplicaciones de alta vibración, como motores, por ejemplo, y nos va a dar un relleno de superficies de manera más sencilla. El hecho de que sean materiales combinados en algunos casos nos va a dar diversidad de soluciones y se van a aprovechar de esta manera las ventajas de 2 materiales. Bien, yo simplemente dejaría la pregunta: ¿en qué aplicaciones te podemos ayudar? Ya que tenemos una familia completa con diferentes y versátiles aplicaciones. Muchas gracias.